Nazco en una secta religiosa, que son los testigos de Jehová. Jehová me dicen que está en mi mente en todo momento, es decir, que está vigilando y controlando mis pensamientos. Entonces, si está viendo que yo estoy masturbándome viendo pornografía, se lo tengo que decir a los ancianos, a los líderes de mi congregación. Si Jehová me ha visto, Jehová lo sabe. La parte de liderazgo y enseñanza son hombres y el resto ovejas que se dedican a mantener la congregación y reclutar a otros adeptos. Un pecado grave es tener sexo antes del matrimonio. Yo sí que pequé antes del matrimonio, pues yo perdí mi virginidad a los 23 años casi. Y estamos hablando de un chaval que me hacía bullying todos los días. De repente tener a 2 o 3 pegándome patadas. O sea, en plan rollo paliza. Me acuerdo de decir a mi madre: mamá, no quiero vivir. Entiendo que este es el precio de estar en la religión verdadera. Es que no me cuestiono ni siquiera que esté viviendo una mentira. Yo exijo a cualquier persona ir a terapia. Tu psicólogo te pregunta, ¿no? Y te saca información, cómo te hacen sentir ciertas cosas, hasta que tú no lo verbalizas. Y eso puede ser un punto de partida muy bueno para empezar a hacer un cambio en tu vida o para eliminar ciertos hábitos tóxicos. Antes de empezar el episodio, quería contaros algo. Esto es una locura. 9 de cada 10 personas que están viendo nuestros episodios no están suscritas. Y esto es algo muy importante, porque contra más personas seamos, contra más grande sea la comunidad de No Limit, más personas interesantes podremos traer. Así que suscribiros y empezamos. Bienvenido, Samu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marc? Un placer tenerte por el podcast. Siempre empezamos con una pregunta de cortesía. ¿Quién es Samu? Bueno, pues Samu es un chaval que, por cierto, hoy está un poco enfermo. tengo la voz un poco tomada, pero nada, soy un chaval asturiano, nacido en un pueblito que se llama Infiesto y ahora pues nómada digital, viajo por el mundo y bueno, pues soy también una persona que ha tenido una historia un tanto curiosa, por así decirlo, un tanto interesante o aventurera más bien, porque ha sido en muy poco tiempo he vivido muchas cosas en mi vida, pero bueno, orgulloso y ahora pues digamos aprendiendo en el camino y compartiendo lo que voy aprendiendo. Háblame un poco de tu historia para que la gente entienda de dónde vienes y qué es lo que vamos a hablar hoy. Ok, bueno, mi historia como tal es que nazco en una secta religiosa, ¿vale? Presuntamente, vamos a ponerlo por si acaso, en una presunta secta religiosa que son los testigos de Jehová. Y bueno, nazco en una familia muy, muy feliz, nazco en una familia numerosa, soy el último de los 4 hermanos y toda mi infancia es increíble, ¿vale? O sea, quiero dejar claro que mi primera etapa de vida fue una etapa muy bonita, muy familiar, etcétera. Pero bueno, a su vez, pues claramente yo nazco en unos dogmas y nazco en una doctrina muy cerrada, muy, digamos, muy hermética, que es la doctrina de religiosa que ellos utilizan. Entonces yo, digamos que, bueno, paso toda mi vida ahí, básicamente, con unas reglas y unas normas específicas, digamos, en una burbuja muy chiquitita, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, digamos que me voy dando cuenta de que efectivamente estoy en un sitio que no pertenece al mundo real, ¿no? A la vida real, sino que cuando veo a mis compañeros de clase, cuando se presentaba a lo mejor una chica o lo que sea, pues era como, wow, no puedo, ¿vale? No puedo celebrar cumpleaños, no puedo celebrar navidades, no puedo celebrar Reyes Magos ni carnavales, o sea, no podía celebrar nada. Ni podía salir de fiesta, ni podía juntarme demasiado con mis amigos, entonces yo empiezo como a captar que digo, vale, soy un niño diferente, ¿no? Porque además era el único niño testigo. Luego empieza a haber bullying en mi vida, en esa parte primera de la adolescencia, mucho bullying. Ahí todavía me doy más cuenta, ¿no? De que soy un niño cada vez más rarito, ¿no? Cada vez que se aleja más de lo normal. Y conforme voy creciendo, digamos que voy cultivando una rebeldía, ¿no? Una oveja negra que tenía yo dentro, que nunca dejaba salir, pero que sin embargo me llevó a cuando ya tenía 20 y pico años, pues empezar a investigar y definitivamente despertar de esta secta y darme cuenta de todas las, digamos, técnicas coercitivas y de manipulación que a mí me habían programado en mi subconsciente desde que yo era pequeño, ¿sabes? O sea, yo había nacido en una realidad, a mí no se me dio para escoger, y cuando fui mayor y estudié realmente cuáles son las técnicas de control mental, cómo funcionan las sectas, cómo funcionan las ventas también, el neuromarketing, etcétera, pues como que me di cuenta de todo eso, ¿no? Te lo estoy resumiendo mucho, pero bueno, hasta el día de hoy, que básicamente pues pierdo a toda mi familia por básicamente estar apartado de esos ideales, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso me ha dejado mucho dolor, muchas enseñanzas, y bueno, pues como así modo resumen sería eso.
Yendo ahora un poco parte por parte, en cuanto a los testigos de Jehová, ¿qué tipo de cosas se hacían o qué cosas se veían? Porque era, para la gente que tampoco entienda, Sí. ¿era un sitio o era en varios sitios? ¿Era un grupo que estaba localizado en varios sitios o cómo era Vale, esto? bueno, es una forma de vida, eso ya para empezar, o sea, es decir, si tú eres testigo de Jehová, igual que si estás en otra religión o en otra secta o en una ideología en concreto, es un filtro con el que ves la vida, básicamente, y está ahí insertado en tu mente. Pero como, digamos, el modo de adoctrinamiento, vamos a decir así, o de reunión era en una congregación que se llama Salón del Reino, vas 2, 3 veces por semana. En mi caso eran jueves y domingos. Y, y luego dedicas mínimo entre 1 y 2 días a la semana a reclutar adeptos, es decir, a predicar las buenas nuevas que se llaman, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso. Luego, yo que sé, una vez al año se reúnen en una asamblea enorme, miles y miles de testigos, pero el modus operandi es ese. Porque el testigo de Jehová, ¿qué es realmente? O sea, ¿cómo se entiende? Un adepto. No, pero quiero decir, cómo se ven, ¿no? Porque he visto que se creían que eran como hijos de... Vale, un testigo de Jehová es una persona que cree, bueno, obviamente en la doctrina como tal, de que el fin del mundo, estamos en los últimos días, el fin del mundo está muy, muy cerca, entonces tenemos que ser fieles a Jehová porque ellos se creen que son la religión verdadera, ¿vale? Creen que son la religión más iluminada, por así decirlo, y creen que son el único canal para acercarse a Dios, que su nombre verdadero es Jehová, según ellos, y que, como estamos en los últimos días, hay que reclutar a más gente, ¿entiendes? Hay que, digamos, llevar ese mensaje salvavidas a las personas para salvarles la vida y que no mueran en el Armagedón. Entonces, eso es un testigo de Jehová, es una persona llena de ansiedad, llena de, digamos, de ese sentimiento de que viene el fin, viene el fin, viene el fin, ¿sabes? No disfrutemos en este mundo, todo esto es material, no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo, ¿sabes? No te hagas rico, no vayas a la universidad, no intentes crecer dentro del sistema, ¿sabes? Porque no va a servir de nada porque nada va a venir el paraíso. Bueno, primero el Armagedón, barre todas las personas de la tierra menos a los testigos de Jehová y los testigos de Jehová luego pasan al paraíso. Porque Jehová, que es como un salvador, era real, Dios. era una persona... Ah, vale, era No, Dios. Jehová es Dios. Vale. Jehová es Dios, Jehová es el Padre de Jesucristo, porque ellos no creen en la Santa Trinidad, entonces Jehová, Dios, el Creador, Jesucristo, su Hijo. Vale. Porque cuando empiezas a darte cuenta, ¿no? de estas cosas, es cuando me dices que hablas con los niños, ¿no? Y ves que tú eres como el diferente, ¿no? Claro. O sea, cuando veo que no puedo celebrar nada, cuando veo que todos los niños van a un cumpleaños, van a catecismo, van a... ¿Sabes? En plan, yo decía, mamá, ¿por qué yo no puedo ir? No, hijo, eso no le gusta a Jehová. Y yo, bueno, pues vale. Para mí era algo normal porque no conocía otra realidad, entonces yo aceptaba, obviamente, todo lo que me dijeran mis padres, para mí era la verdad absoluta, ¿no? Como cualquier otro niño. Pero sí, me fui dando cuenta poco a poco, fue progresivo. También cuando me decían que era mucho mejor que cuando yo fuese a un colegio por primera vez o al instituto por primera vez y hubiese profesores que no me conocían mucho, que les dijese yo proactivamente que era testigo de Jehová. Entonces, a mí ya me enseñaron desde muy pequeño a te tienes que identificar como un testigo de Jehová, ¿vale? No vayas... No intentes pasar desapercibido y defiende tus ideas, ¿sabes? Cuando hables sobre la evolución, defiende tu idea sobre el creacionismo y sobre que Jehová creó el mundo a través de Adán y Eva, etcétera, ¿sabes? Cuando salgan, yo qué sé, el aborto, pues defiende tus ideas en contra del aborto, tal, no sé qué, ¿sabes? Era como siempre mostrar tu opinión libremente, porque eso también era un testimonio de valentía y otros podías llegar incluso a reclutar a otros compañeros de clase, como yo también intenté incluso hacer. Ujú. Porque ahora que justo me lo has dicho, como que hay ciertos ideales que tenéis allí, ¿no? ¿Qué tipo de ideales que has visto que son diferentes al mundo real tenéis y como muy dictaminados? Bueno, yo creo que el que más se conoce es el tema de la sangre, que no admiten transfusiones de sangre aunque la vida esté en juego, ¿vale? Siempre se dice, no, se recomiendan tratamientos alternativos, hay muchos médicos que no recomiendan transfusiones de sangre. Sí, pero sí, llega un momento en el que necesitas una transfusión de sangre porque con un tratamiento alternativo no da, aún así
tienen la norma y tienen digamos, sí, la directriz de que no se pueden transferir sangre, incluso si se están muriendo, ¿vale? De hecho, ha habido noticias en las que ha habido testigos que les han puesto sangre en contra de su voluntad y luego la organización ha denunciado, o esa persona ha denunciado al propio, vamos a decir, hospital, no sé cómo decirlo de otra forma, por haberles transferido sangre sin permiso, sin autorización. Y han tenido que indemnizarles. O sea, es como una volada de cabeza, ¿sabes? Es eso, o sea, tema de sangre, tema, por ejemplo, del ostracismo. Es decir, si te expulsan y tú eres un testigo bautizado y luego, pues, de repente pasan 10 años, 20 años o un año, da igual, cambias de opinión y simplemente dices, no quiero seguir bajo estas normas porque me he dado cuenta de que estos no son mis valores, por lo que sea, ¿no? El libre albedrío, puro y duro. Pues entonces, si tú en ese momento dices, no quiero ser más testigo de Jehová, firmas por escrito que no quieres ser testigo de Jehová y ellos aplican la ley del hielo contigo. Es como, estás muerto, ¿vale? O sea, no vamos a hablar más contigo. Entonces pierdes a todo tu entorno. Esa digamos que para mí es junto con la de la sangre, las leyes más duras, ¿no? Pero luego ya, pues obviamente, yo qué sé, pues tiene como muchas más mini leyes, ¿sabes? Oye, pues eso, no cumpleaños, no fumar tabaco, perfecto, está genial. No emborracharte, perfecto, está genial, ni drogarte. Son normas, oye, que están brutales. A mí me han protegido mucho en mi adolescencia, lo tengo que decir claramente. Pero bueno, luego está eso, ¿no? El amor por encima de todo, pero luego está el odio que se aplica a las personas que se expulsan, ¿no? Que cometen un pecado grave. Entonces es un poco... no tiene mucho sentido. Básicamente eso. Porque es lo que decías, ¿no? Todo se opera desde el miedo, ¿no? Sí. Y se manipula desde Miedo y allí. culpa. Miedo y mucha, mucha, mucha culpa. Sí. Porque qué tipo de cosas... O sea, que por ejemplo, para jugar con el miedo, ¿cómo manipulabais realmente a las personas? Bueno, se le decía que básicamente si no obedecía y no aplicaba esos principios en su vida, pues sería destruido en el Armagedón. O sea, tan sencillo como es como, o sea, si están viniendo los últimos días y tú quieres pertenecer, digamos, a la religión verdadera y quieres salvarte para ir al paraíso, pues sí o sí tienes que estudiar la Biblia con nosotros. Eso es lo primero. Pero luego lo segundo, por ejemplo, es que a ti te enseñan o te programan para ser policía, ¿no? Para ser policía tuyo, tu autopolicía y el de los demás. Es decir, si cometes un pecado grave o lo que sea, que es un pecado grave es tener sexo antes del matrimonio, celebrar un cumpleaños, fumar. Un pecado grave también puede ser, obviamente, si estás casado, bueno, cometer fornicación con otra persona, pues fatal, claramente. También cosas, o sea, son cosas, algunas son cosas de sentido común, otras cosas es como, o sea, vale, sí, ha cometido un error, pero por eso vas a aplicarle la muerte social durante toda su vida, si no decide volver, ¿sabes? Es como, está genial dar unos valores, a mí me parece correcto, pero ¿qué castigo aplicas? ¿Y por qué aplicas un castigo? ¿Vale? Obviamente tiene sentido que tenga unas consecuencias, pero un castigo de por vida, un castigo que es básicamente, digamos, torturar psicológicamente a la otra persona, es muy heavy. Entonces, tu culpa o tu miedo era, vale, Jehová me dicen que está en mi mente en todo momento, es decir, que está vigilando y controlando mis pensamientos. Entonces, si está viendo que yo estoy, por ejemplo, masturbándome viendo pornografía, pues vale, pues se lo tengo que decir a los ancianos, a los líderes de mi congregación, porque si Jehová me ha visto, Jehová lo sabe. Entonces, la única forma de que me perdone, por así decirlo, ¿no? De tener mi historial limpio, es que confiese lo antes posible. Lo mismo con si me da un beso con una chica o nos hemos tocado un poco y no estamos casados, ¿no? Cualquier cosa que se desvíe de sus normas, tu programación es, vale, tengo que confesar a los ancianos, a los líderes de la congregación, ¿sabes? Incluso pensamientos. Sí, es como si fuera un Dios omnipresente que ve y sabe lo que Exacto. piensas, y cuando tienes algún tipo de duda... Exacto. Y todo eso se refuerza a través de muchos métodos de programación. Pues en las reuniones, por ejemplo, se practica eso. Yo, por ejemplo, hice una ponencia, un monólogo, donde era todo inventado, ¿no? Era todo preparado. Pero donde yo hacía, delante de miles de personas, en una asamblea, como que una chica se me acercaba en el instituto
para intentar ligar conmigo y yo practicaba el cómo decirle que no, porque yo era fiel a mis creencias y a Jehová, ¿sabes? Y entonces yo hacía un monólogo y todo el mundo, muy bien, muy bien. Y era como... era ridículo porque era completamente preparado, era fake, ¿no? Pero era como, el hermano Samuel Bueno nos va a demostrar cómo se debe de actuar cuando pasan estas situaciones, tal, no sé qué. Muy bien, hermano Samuel Bueno, enhorabuena porque así es como tenéis que hacerlo, ¿no? Entonces, se hacen muchas técnicas como de programación, de demostración, ¿no? De cómo se deben de hacer las cosas a través de canciones también. Se canta 3 veces, se hacen como cánticos con letras y mensajes muy, muy dogmáticos y sectarios, ¿sabes? Y las oraciones también, se ora todo el día, ¿sabes? Y en la oración, pues tú tienes que sentir lo que dices, sentir, o sea, bueno, nada, estás todo el día metido ahí. Sí, es lo que decías, ¿no? Que tú, bueno, a ver, naciste allí. Tus padres estaban dentro cuando tú naciste. Sí, Y es como que desde muy pequeño tuviste una programación mental en sí, cuanto a todo lo que querían y decían, ¿no? sí, sí, correcto. Y claro, la pregunta que antes me decías, ¿no? ¿Lo has pasado mal? Pues realmente yo he vivido así, entonces no sé decirte, luego al salir, luego lo Claro. hablaremos, ¿no? Sí, Pero ¿cómo ha sido un poco eso? Obviamente ahora viéndolo desde fuera. desde fuera, yo ahora lo veo como si fuese una película, ¿sabes? Como si fuese algo que ha ocurrido que no me ha ocurrido a mí. Pero a la vez tengo muchos recuerdos de toda mi vida. O sea, yo tengo muchísima memoria de recuerdos de cuando era niño, de adolescente. Entonces sé que yo he vivido eso, pero por otro lado, o sea, me resulta casi imposible meterme vamos a decir, técnicamente en esas conexiones neuronales, ¿sabes? En esas autopistas cerebrales que eran esa personalidad. Como que se han quedado destruidas prácticamente, ¿sabes? Esas conexiones. Entonces es como que me intento poner otra vez en el mood. Sí, obviamente, si volviese ahora, después de, claro, 3 años sin saber nada de ellos, pero si volviésemos a tener una reunión familiar y escuchase hablar el tono, o sea, las temáticas, diría, wow, hostia, ahora sí, ¿sabes? En plan, me siento como si fuese otra vez testigo, ¿sabes? Me apetece ponerme la corbata de nuevo y quitarme los piercings y todo. O sea, sería como volver otra vez a lo de antes. Pero ahora lo veo como si fuese una película que es de otra persona completamente diferente. Y lo veo, obviamente, no lo veo como algo en plan, ay, qué mal lo pasé. No, lo pasé mal a posteriori cuando salí. Pero en ese momento yo tragaba, yo decía, bueno, pues entiendo que este es el precio de estar en la religión verdadera, Que para ti es lo normal en ese Claro, momento. es que no me cuestiono ni siquiera que esté viviendo una mentira. Claro, y al final es lo que dicen tus padres y todo va un poco a misa, ¿no? Exacto. O sea, el momento duro es cuando me empiezan a hacer bullying. Ahí es el momento que empieza, donde ya digo, esto ya no me mola, ¿sabes? Esto no me gusta nada. O sea, no me gusta sentir este rechazo de la sociedad por hacer cosas normales, ¿no? Digo, pero es que ¿dónde está el mal? Bueno, sí, digo, porque yo preguntaba, yo cuestionaba muchísimo todo. Y era como, no se puede celebrar cumpleaños por esta razón. Y la Navidad por esta tampoco. Y, o sea, era como, qué mierda de argumentos, ¿no? O sea, vale, ok, lo acepto, pero no me parece justo. O sea, no me parece que tenga que reprimir toda mi vida por ciertas normas que no son ciertas normas, es cierta interpretación de las normas bíblicas, ¿sabes? Claro. Porque me dices que no podíais tener sexo hasta el matrimonio. Correcto. Y claro, ¿cómo ha sido eso? Jodidísimo. Claro. Eso ha sido duro, duro. Yo sí que pequé antes del matrimonio, lo digo claramente, no tengo ningún problema, pero vamos, yo perdí mi virginidad a los 23 años casi. Uh-huh. Entonces, imagínate, un chaval perder su virginidad a los 23 años es... A ver, luego ya digamos que te acostumbras y luego ya pasa de tener el deseo a tener miedo, ¿sabes? Si tú eres virgen hasta los 17, 18, pues no suele ser lo normal, pero más o menos como que todavía estás a tiempo, ¿no? Más o menos desde los 17, 18 hasta los 20, 20 y pico, ya aunque tengas ganas
de hacerlo, por ejemplo, o se te presenten oportunidades, como por ejemplo se me presentaron a mí, el miedo que te da admitirle a la otra persona que eres virgen es un miedo que a mí en mi caso, por ejemplo, me decía, mira, número uno, me voy a sentir luego tan mal que voy a querer confesar y no quiero que me expulsen y no quiero tener que pasar por ese mal trago porque encima en mi pueblo, en mi zona, me conoce todo el puto mundo y sabían perfectamente que yo era testigo de Jehová. Y dos, o sea, el tema de que no quiero decirle a la primera chica con la que me acueste, soy virgen, ¿sabes? En plan, o sea, es como que me rompería todo el... Claro, crearía a lo mejor un poco de rechazo incluso. Sí, rechazo o tensión no sé. O sea, era como que no me la jugué en ese sentido, ¿sabes? En cuanto a... Al final es una secta, presuntamente. Había rangos en cuanto de líderes y tal. ¿Cómo se organizaba un poco esto? Líderes de congregación, toda mi familia, prácticamente padre, hermano, cuñado, tíos, primos, son líderes de congregación. No son los que dictan las normas, los que dictan las normas, digamos, absolutas son el cuerpo gobernante, que es un grupo de líderes que están en Estados Unidos, y ellos son los que ponen las normas, ¿vale? Y luego ya está, o sea, la jerarquía son todo hombres, digamos, en la parte de liderazgo y enseñanza son hombres, y el resto pues son, digamos, ovejas que se dedican a mantener la congregación y reclutar a otros adeptos. Sí, porque eso te iba a preguntar, ¿cómo reclutabais o qué formas os daban para reclutar esos adeptos y que entraran a la organización? Pues puerta por puerta. Ahora los veréis en las salidas de los metros, en los puntos así como más... los hot points, ¿sabes? En plan, como los puntos más, digamos, céntricos, ¿sabes? De las ciudades, con los carritos típicos de... ¿Quiere un curso de la Biblia gratuito? Y esa es como su forma de ahora. Antes, puerta por puerta, como un comercial vendedor. Como el que te vendía la Biblia o el que te vendía las enciclopedias, ¿no? Correcto. Sí. Así vamos, al menos yo me tiré toda mi vida reclutando así. Yo, por ejemplo, nunca estuve en un solo carrerito. De estos, los carritos que ponen en la calle, yo nunca estuve ahí. Yo siempre era puerta por puerta, lo más jodido. ¿Y a conocidos o a desconocidos? A todo quisqui. A todo, ¿no? Incluso en el colegio, ¿no? Me has dicho también. Incluso en el colegio. Sí. De hecho, lo jodido para mí era predicar en pueblos donde sabía que tenía compañeros de clase. Eso era... O sea, tú había un momento que lo veías raro, ¿no? Dios santo, a mí me da pánico. Porque ya una vez porque sabía que luego me iban a hacer bullying, ¿sabes? O sea, se iban a reír de las situaciones. Claro. Ven ahí un chaval con una corbata, en plan, hablando de la Biblia y al día siguiente estaba en el colegio liándola y contestándola a la profesora, ¿sabes? Era como... No cuadraba mucho, ¿no? Incoherente. ¿Y cómo viviste? Entrando en la parte del bullying, ¿cómo viviste estas situaciones? ¿Cómo empezaron un poco el acoso en ese sentido y cómo lo viviste? El bullying y el acoso comienza cuando los demás, o sea, el resto de la clase detecta que eres una persona diferente. ¿Sabes? Que piensas diferente, que actúas diferente. Entonces es muy fácil hacerle bullying a una persona, sean cuales sean sus creencias, ¿eh? Yo además estaba gordito. No estaba gordo, estaba gordito. Entonces era como... Samuel es el monjita y es el gordito, ¿no? Es como... Es el testigo de Jehová, es como... Acumulaba todo. Y como encima luego no celebraba cumpleaños, ni celebraba nada, pues era todavía más raro. Entonces era carne de cañón, era el blanco perfecto, ¿sabes? El bullying, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo llevo el bullying en esa etapa? Jodidísimo, fatal. O sea, yo recuerdo con 11, 12 años, a mí me afectaba, el bullying, podría decir que me afectaba incluso al sueño, porque yo me hice pis en la cama hasta los 11, 12 años. Y yo tenía no sé si tenía depresión, pero sí que me acuerdo de decir a mi madre, mamá, no quiero vivir. O sea, mamá, me quiero morir porque voy al colegio y cada día que voy al colegio es horrible. Y cada vez que salgo de casa siempre tengo algún problema con algún compañero de clase o me persiguen para pegarme. O sea, era como horrible, tío. Y era como, mamá, me quiero morir, tal, no sé qué. Era todo un drama, ¿sabes? Y ahí fue cuando empecé a ir al psicólogo, con 11, 12 años, más o menos. Me dejé de hacer pis en la cama, empecé como a hacer deporte, ¿sabes? Eso ya 12, 13, casi 14. Pero esa etapa, desde los 10 hasta los
9, 10 hasta los 13, 14, fue una etapa horrible. Horrible de mucho dolor, de mucho miedo, de mucha soledad porque mis padres no me defendían en el colegio y en el instituto. Pero bueno, o sea, yo lo agradezco mucho porque al final me hizo muy fuerte. Ahora, ¿no? A posteriori, todo lo malo que me ocurrió lo veo muy positivo. Pero en ese momento yo me quería morir. Claro, y siendo un chaval te afecta mucho. Claro, era muy duro, tío. Era muy cabrones conmigo. Muy cabrones. Había 3 o 4. Porque hubo algún... Siempre hablamos, ¿no? Cuando hablamos del bullying aquí, siempre hay como una anécdota más traumática que te lleva un poco a tener más miedo a las personas o a creer que tú eres un problema. No sé si en tu caso hubo alguna anécdota así. Son todo peleas. Mis anécdotas son peleas. De repente tener a 2 o 3 pegándome patadas, ¿sabes? En plan... A la vez. Mayores que yo, ¿eh? O sea, en plan rollo paliza. O sea, de cursos superiores. Sí, sí. No, típicos repetidores. Típicos repetidores que no estaban pasando tampoco una buena situación en su casa y se veía claramente. Yo no entendía. Y era como, ¿por qué la toman conmigo? Que la tomen con otro. Entonces, claro, como yo siempre contestaba, yo siempre respondía, yo siempre, digamos, me defendía de alguna forma, pues venían a por mí. Recuerdo una vez un chaval en el instituto que cada vez que salía, pum, me pegaba una hostia monjita y me pegaba. O sea, era diario, era como... Era una costumbre, un hábito ya directamente, ¿no? Pues nada, un día me calenté, le pegué una patada, le saqué la rodilla de sitio. Yo encima me puse a llorar todo culpable, ¿sabes? Y luego vino al día siguiente con muletas, sus padres hablando con los míos en plan, bueno, ya está, cosas de críos, cosas de chavales. Tengo muchas anécdotas así de peleas sobre todo. Pero bueno, a mí cada pelea me marcaba mucho porque me ponía muy nervioso, me daba mucha ansiedad estar en peleas con la gente. A mí no me gustaba eso, ¿sabes? Yo quería paz, yo quería estar tranquilo, yo quería estar feliz. Porque hubo algún momento que paró esa situación. Paró en cuanto yo hice un cambio físico. Vale. En cuanto yo empecé a hacer deporte, empecé a ser más aceptado, empecé a tener más amor propio, eso se reflejó en mi personalidad. Conforme fui creciendo también me acuerdo que seguí teniendo peleas, pero eran peleas donde yo ya estaba más, o sea, yo iba con todo. O sea, yo era como, o sea, o me defiendo o tal. Y eran peleas en las que yo ya no salía tan mal parado. Y a partir de ahí, pues ya empecé a ganarme el respeto y, no sé, digamos que, o sea, ya terminé el instituto siendo una persona que se respetaba, o sea, era muy respetado, básicamente. Podías tener tus ideales, sí, pero en ese sentido... Sí, ya nadie se reía de mí, ya nadie se metía conmigo, ya físicamente había pegado un cambio también gordo, entonces, bueno, pues eso, pues lamentablemente la sociedad funciona así. Porque para personas que puedan estar en situaciones parecidas en cuanto a bullying, a ver, suena feo decirlo, a mí, por ejemplo, nunca me llegaron a hacer nada, pero bueno, siempre era como el gordito y a la mínima... Bueno, estampé a uno y ya paró. Ya, pero ¿recomendarías eso? Como porque muchas veces, incluso tú me dices que eras el que contestaba, muchas veces el bullying, el que contesta a veces incluso le pueden llegar a dejar un poco, a veces como al débil, el que no dice nada, el calladito, ¿no? Lo que voy a decir lo digo con conocimiento de causa. Defiéndete y ármale la más gorda que puedas. O sea, es decir, porque si no te ven, o sea, si no ven que realmente tienes ese potencial de defenderte, te van a seguir machacando. Entonces, defiéndete, o sea, que estaban lo que voy a decir, pero hasta que yo no usé la violencia a niveles heavies con ellos y a niveles de apañármelas para que les expulsaran, o sea, ser más inteligente que ellos, no me dejaron en paz. Oye, si tienes unos padres, si tienes un padre policía o lo que sea, que puede meterle un poco de miedo, pues de puta madre. Yo, como no tenía absolutamente nada, claramente defenderse más, siendo más fuerte que el otro, aplicando lo que tú creas que sea necesario, yo lo veo justificado, mientras no le mates. Mientras no le mates, pero a mí, por ejemplo, dejar a este chaval con una rodilla sacada de sitio y en el hospital me sirvió para que me dejase de hacer bullying. Y estamos hablando de un chaval que me hacía bullying todos los días y me sacaba 2 años. Claro que no es al final no hablamos solo de un comentario, sino es el día a día que vas mermando y te va mermando la cabeza y siendo un chaval al final es que puede acabar contigo. Es que, no, tú eliges o dejas que te
arruine tu infancia o tu adolescencia o pones un límite. Y además eso para mí es un acto de amor propio muy bonito. Pese a que conlleva violencia, es un acto de amor propio, porque es como, esto yo lo he hecho por mí, ¿sabes? Y si alguien lo vuelve a hacer, ya sé que ya tengo el poder interno de defenderme, de tomar acción. Y bueno, si usan la violencia, yo también uso la violencia, ¿sabes? Como, no le voy a decir, no, yo aquí soy pacífico, sí, pero si es un puto adolescente descerebrado que no atiende a razones, ya sabemos cómo son los adolescentes, además de crueles, porque De maldad, sí. sí, no atienden a razones, ya está, van con ese punto, pues usa la violencia, tío, úsala y más fuerte. Sí, porque había un momento, Poco ¿no? puedo decir más. Había un momento que le dices a tu madre que no querías vivir, ¿no? Por esa situación, ¿cómo fue un poco eso? Nada, pues me dijo, ¿qué? ¿Cómo? No, hijo, tal, tú tienes que aguantar, tienes que sobrellevar esto. No o sea, tampoco me acuerdo mucho de la conversación, simplemente me llevó al psicólogo y ya está. Claro, o sea, ¿recomendarías mucho ir a terapia? Total. Yo exijo a cualquier persona ir a terapia. Aunque estés normal. Que muchas veces, bueno, antes, ahora ya se va normalizando cada vez, pero antes era como si vas al psicólogo estás loco, ¿no? Era un poco Claro, así. no. O sea, el psicólogo... Y el psicólogo también está loco. Entonces, porque también va otro psicólogo. ¿Sabes? Los propios psicólogos van a otros psicólogos. Todos necesitamos terapia, todos necesitamos alguien profesional. ¿Sabes? Sí, como al final plantear un poco... Que también, por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí me ha ido bien ir a terapia incluso para como planificar, o sea, lo que está en mi mente, sacarlo de mi Claro. boca y como verlo desde fuera, ¿no? Claro, claro. Y eso es bueno, sí. Sí, pero es tu película y al final tu película tú te cuentas verdades constantemente, pero hasta que no las externalizas, muchas veces no te das cuenta incluso de lo ridículas que son algunas cosas. ¿Sabes? En plan, ¿por qué doblas la toalla así? No, pues doblo la toalla así porque vi a mi abuela hacerlo así toda mi vida y, o sea, es como, te estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Si un poco tu psicólogo te pregunta, ¿no? Y te saca información, cómo te hacen sentir ciertas cosas, hasta que tú no lo verbalizas, muchas veces o sea, tú mismo acabas diciendo, sí, no, en verdad yo pienso así porque pues mi padre me hizo pensar así, pero realmente no es una creencia que forme parte de mí, ¿no? Que sea mía. Y eso puede ser un punto de partida muy bueno para empezar a hacer un cambio en tu vida o para eliminar ciertos hábitos tóxicos de pensamiento, ¿no? Que puedes tener, por ejemplo. Sí, porque hablabas antes de las creencias que ya te vienen programadas, ¿no? Que te han Claro. programado. Que eso es complicado cambiarlas, ¿no? Es complicado cambiarlas si no te das cuenta de que están ahí bien aferradas. ¿Sabes? O sea, tú piensas que una creencia es un pensamiento que ha dado las mismas vueltas, vamos a decirlo, muchas veces, ¿no? Que ha recorrido el mismo camino. Ahí, digamos que se forman a través de... No sé si estoy... No soy neurólogo, pero básicamente son circuitos, ¿no? Son conexiones neuronales que se forman a través de esos pensamientos. Entonces, cuando tú avivas una y otra vez, digamos, piensas lo mismo, esas conexiones neuronales se hacen más fuertes, se hacen más fuertes, se hacen más fuertes, se hacen autopistas al final. Y ya llega un momento, o sea, ¿no te ha pasado de ir, por ejemplo, conduciendo hacia tu casa de noche, yo qué sé, y ir pensando completamente en otra cosa, llegas a tu casa y no sabes ni cómo has llegado? ¿No? Es un ejemplo que se suele usar típico para ejemplificar cómo funciona el subconsciente, las creencias. Es como, no, mira, no me he dado cuenta ni si he metido tercera, ni segunda, ni cómo he frenado, ni cómo he parado en el semáforo. Solo sé que ya estoy en casa y he aparcado. O sea, algo que antes me hubiese costado la puta vida y ahora de repente lo hago o sea, lo hago inconsciente, mientras mantengo una conversación con la persona que tengo al lado, ¿sabes? Sí, al final es como hábitos, cosas que haces de manera automática, ¿no? Exacto. Bueno, eso es algo súper sencillo que seguro que todo el mundo se sentirá identificado. Pues lo mismo con cierta, o sea, a más bola, vamos a decirlo así, a más intensidad le hayas dado a ciertas creencias en tu vida, no, yo es que soy así, no es que el fin del mundo, es que yo no sirvo para esto, yo soy un inútil, yo jamás podré salir de mi ciudad, de mi pueblo, yo jamás podré emprender o no podría hacer eso. Pues todo eso te lo has dicho tantas veces que al final conforma tu personalidad. Entonces, a más arraigada tengas una creencia, pues no te voy a engañar, sí, más difícil va a ser cambiarla, pero no es imposible, porque a través de la repetición y a través de ciertas
vamos a decir, no técnicas, simplemente saber cómo funciona el subconsciente, ¿no? Cuando está, digamos, la parte consciente está más dormida, más relajada, digamos que el subconsciente acepta toda la información que le metas sin ese filtro tan heavy, ¿no? Que es la parte consciente. Entonces, si tú sabes cómo darle mensajes a tu cerebro de forma... O sea, si tú sabes, ¿no? Si le das mensajes a tu cerebro en digamos, en esos momentos donde tu subconsciente está más... Perdón, tu consciente está más blandito, ¿no? No va a generar fricción, pues así a través de la repetición puedes modificar tu subconsciente, puedes modificar tus creencias más profundas, ¿sabes? Al menos yo lo he hecho así. ¿Y cómo puedes romper esas creencias? Porque es lo que tú decías, ¿no? No voy a ser una persona de éxito, no voy Claro. a ser pues, millonario, no voy a conseguir esto. ¿Cómo puedes romper esas creencias que muchas veces son cosas que tienes súper arraigadas, ¿no? Y Sí, todo muchas veces viene de la ignorancia o de las personas que te rodean también incluso, ¿no? sí. ¿Cómo puedes romper esas creencias limitantes que tienes? Yo creo que es mucho más sencillo de lo que lo pintan. Al final uno tiene que pasar tiempo solo para empezar a conocerse. Porque lo dicho, tú no puedes saber qué creencias tienes destructivas si no te has sentado contigo mismo durante horas a pasar tiempo en soledad, a hablar contigo mismo, comenzar a meditar también, ¿vale? O sea, son claves que te hacen como empezar a ser consciente de qué es lo que te está frenando, qué es lo que te da ansiedad, qué es lo que te dice tu intuición. Y para eso son horas de meditación, ¿sabes? Por eso te digo que... ¿Y meditar qué es? Meditar es darte un paseo por el bosque. Meditar puede ser sentarte en el suelo con los ojos cerrados, en flor de loto y simplemente estar 10 minutos, pues, centrado en tu respiración. Meditar puede ser salir a correr también. O sea, es decir, hablamos de momentos en los que no hay ruido externo. ¿Entiendes? Que puedes empezar a escuchar tu mente. Una vez detectadas las creencias destructivas, uno tiene que elegir qué creencias quiere insertar en su mente, qué creencias quiere que le conformen en su nueva personalidad, en su nueva vida, ¿no? Yo, por ejemplo, paso de ser testigo de Jehová a decir, vale, pero yo no me quiero identificar con esta personalidad, no me quiero identificar con esta forma de vivir, ¿no? ¿Qué quiero ser yo realmente? Yo quiero ser una persona libre. Yo quiero una persona que tenga negocios millonarios. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo dije, ¿por qué no? O sea, si hay estratos en la sociedad, ¿por qué no vivir en el estrato en el que mejor se vive? ¿No? Sin romper mi paz mental, por supuesto, pero no sé. Esto era con 24 años más o menos. Yo dije, bueno, yo quiero generar impacto y obtener dinero por ello, ¿no? Generar un valor y recibir un valor a cambio. Y por ende, vivir muy bien. Quiero ser libre. Quiero tener una salud y un cuerpo de una persona de éxito, ¿sabes? Es decir, quiero tener el cuerpo de mis sueños, quiero tener la disciplina y la determinación de levantarme cada día y dar lo mejor de mí. Cuando yo estaba en ese momento pesaba 90 kilos, ¿vale? Entonces era como también para mí una meta de decir, yo quiero bajar de peso y quiero tener un físico bien. Quiero ser una persona que gestione bien sus emociones. Yo me hice como una lista de Reyes Magos, ¿sabes? Ujú. Que nunca había celebrado, pero dije, bueno, yo creo que se hace así. ¿Qué quiero yo? Entonces, me puse realmente cómo me gustaría a mí verme, ¿sabes? Cómo me gustaría a mí que fuese ese nuevo Samu. Y conforme a eso, yo empecé a visualizar y a, digamos, repetir afirmaciones, ¿no? Oye, pues soy una persona que gestiona su ansiedad. Soy una persona que... Y me lo empecé a repetir todos los putos días. Todos los días yo salía a correr y en esos momentos yo hacía este tipo de afirmaciones, ¿sabes? La gente de mi entorno me quiere, la gente de mi entorno me admira. Estoy orgulloso de mí, estoy haciendo un gran cambio en mi vida. Tengo dinero de sobra para compartir con mis seres queridos. O sea, esas afirmaciones me las repetía cada día, las sentía y luego tomaba acción. Y así fue como me reprogramé. O sea, por eso digo que no estamos hablando de un rito satánico, ¿vale? No estamos hablando de un rito de ayahuasca. Oye, puede ser una herramienta estupenda, yo no la he probado, pero estamos hablando de algo
meramente pragmático, ¿sabes? En plan, que es básicamente repetirte una y otra vez, engañar a tu cerebro, a tu subconsciente, darle emoción, por supuesto, porque cuando tú visualizas y te visualizas en ese yate con tus amigos, celebrando un éxito que has tenido, o te visualizas en una casa, en una villa, en Bali, en Tenerife, en donde sea, ¿no? Te digo mis ejemplos, por ejemplo. Y yo me imagino rodeado de personas, en paz. Me veo levantándome por la mañana con un mensaje de texto y enhorabuena, Samu, por esto y esto. Y digo, wow, ¿sabes? Y todo eso lo visualizas una y otra vez. Pues no te puedo explicar, pero acaba sucediendo. Mucho la manifestación, ¿no? Correcto. Sí, en ese caso, por ejemplo, un caso es el de los gordos. Por ejemplo, yo con el tema del cambio físico, Claro. me veo reflejado un poco en eso. Al final llegas a un punto de un peso tan extremo que es como, yo soy una persona gorda, que siempre va a ser gordo, y claro, llegas a un punto que, hostia, tienes que, o cambia, siempre lo digo, ¿no? Claro. O bajas o subes, pero no hay, o sea, si pesas 100 kilos, no te vas a quedar siempre en 100 kilos. O vas para 150 o vas para 80. Claro. Sí, la autopercepción que uno tiene de sí mismo es muy peligrosa o maravillosa. Pero si tu autopercepción ya es yo soy una persona gorda, la cagaste, amigo, porque entonces te vas a seguir dando razones para ser una persona gorda. Y nos castigamos mucho. Joder. Nos hablamos muy mal. Eso son cosas que hay que trabajar que al final uno no se da cuenta. Cuando, yo que sé, yo por ejemplo en mi caso, pues empiezas a leer, empiezas a ver cosas, ¿no? Claro. Pero dices, hostia, no sé, me hablo muy mal. Y no, tengo que cambiar esto porque no puedo hablarme así. Yo soy como la persona más importante de mi vida. A los demás súper bien, pero cuando se trata de mí me hablo fatal. Entonces, claro. ¿Eso también te ha pasado a ti en cierto sentido? Sí, yo a través de la culpa y del autocastigo, yo, por ejemplo, no solo me hablaba mal, sino que he tenido problemas de piel toda mi vida. Rascarme muchísimo, dejarme la piel ensangrentada todas las noches. Pues también esos ataques de ansiedad que a mí me daban, me llevaban luego a atracar la nevera a niveles heavies. Y cuando también me hacían bullying por estar gordito, también me sentía muy mal. O sea, en plan, me odiaba. Me odiaba a mí mismo, ¿sabes? Cuando dejas el tema de los testigos de Jehová y tal, ¿qué procesos pasas? Cuando dejas los testigos de Jehová, puede ser por dos razones. Una, que cometas un pecado y te hagan un comité judicial y te expulsen. O que tú mismo te autoexpulses, ¿vale? Que firmes una carta por escrito donde digas los motivos por los que no quieres ser testigo de Jehová. Pues yo firmé la carta. O sea, desde esos dos procedimientos, a mí me querían hacer un comité judicial porque yo les dije en ese momento, después de divorciarme y haber despertado, haber salido, les dije que yo no quería seguir siendo testigo de Jehová. Les dije que yo tenía novia y que había tenido relaciones con ella, porque me lo preguntaron directamente. Y yo digo, pues yo ya no soy testigo, ¿sabes? No voy a andar como ocultándome aquí para tal. Si me queréis expulsarme, ¿sabes? Pero yo no voy a ocultar nada. Porque tarde o temprano, si no, eso se va a saber, se va a destapar y no quiero vivir mintiendo. Ya mentí mucho en el pasado, ya no quiero seguir mintiendo a nadie. Entonces, básicamente, cuando ellos se enteraron de que yo tenía novia, me querían hacer un comité judicial para expulsarme. Yo le dije a mi familia, tenemos dos caminos. Me aceptáis y me respetáis tal y como soy, sabiendo que tengo novia y sabiendo que yo voy a hacer lo que quiera, ¿sabes? O me refiero, o que me hagáis la ley del hielo, me sigáis haciendo el vacío y ya aplicando medio ostracismo, porque no estoy expulsado, pero ellos ya estaban aplicando chantaje emocional, fuerte. Además, conmigo, en esa época. Digo, si vais a seguir así, yo mismo firmo la carta de autoexpulsión. Yo mismo me voy. ¿Qué elegís? ¿Me respetáis? ¿O me queréis tal y como soy? O sea, ¿me respetáis y me queréis tal y como soy? ¿O vais a seguir con la vuestra? Todos me dijeron que iban a seguir con la suya. Es decir, que todos iban a poner a Jehová en primer lugar. ¿Ok? Enhorabuena. Bien, has sido fiel a tus valores, pero a cambio de expulsarme de la familia, ¿sabes? No es que yo me voy, es que ellos directamente me aplican ese ostracismo y entonces en ese momento digo, pues ¿para qué voy a andar a medias tintas, no? Encima, mi madre acababa de morir de cáncer en ese momento
Digo, yo no voy a permitir chantaje emocional en el momento en el que estoy sufriendo el duelo de la persona que más yo quería y amaba en el mundo, que era mi madre. Así que digo, ok, firmo la carta de desasociación y ya paso todos los duelos de golpe, por así decirlo, ¿sabes? Ya paso todo este proceso ya, una vez lo supere. Yo decía, una vez lo superes esto, Samu, porque bueno, a mí me vinieron muchas ideas y muchos momentos también suicidas de decir, hostia, tío. O sea, me acabo de divorciar, para mí fue la decisión más difícil, de las más difíciles de mi vida, romper en mi matrimonio, porque, pues básicamente, ya no sentía ya ese amor, no sentía ya esa pasión ya por esa persona, también porque yo estaba despertando de una puta secta y era como, no, o sea, no estoy ahora mismo para una relación, necesito estar solo, Para reconstruir. necesito reconfigurarme, exactamente. Y es como, y claro, romper un matrimonio fue horrible, doloroso. Por suerte ella sí que tenía su familia, es decir, no se quedó sola. Pero ella estaba por fuera de... Ella salió también de los testigos. Yo la ayudé a ella a despertar también. O sea, os conocisteis ahí. Siendo testigos, sí. Vale. Entonces yo la ayudé a despertar. Yo sí que no tenía familia, pero ella sí tenía familia. Entonces yo O sea, ella era la única que estaba metida en la organización. Ella y su madre. Ella y su madre, ¿vale? Sí, correcto. Pero aunque ella se saliese, digamos que ella no estaba haciendo nada incorrecto. ¿Vale? Entonces ella sí que tenía siguiendo trato con su madre. Y además tenía amigos, tenía familia, o sea, es decir, yo sabía que ella no se quedaba completamente sola y desamparada, ¿sabes? Pese a que yo estaba dejando y cortando la relación, algo muy duro para ella y para mí también. Pero bueno, el caso es que fue una de las mejores decisiones que tomé ahora en retrospectiva. O sea, la tomé por algo y lo hice de forma correcta. ¿Cómo fue esto? ¿En qué momento estabas ahí dentro, no aún, de la organización? Sí. ¿Y cómo pasaste el duelo? ¿Y cómo te lo llevaste? Bueno, fue horrible, básicamente porque mi madre era la persona que yo más quería del mundo. Una mujer súper buena, súper... Un ángel, tío. Un ángel, la verdad. Y bueno, pues me caso y el día de mi boda, al día siguiente, ella se va a hacer las pruebas y le dan un cáncer. O sea, le detectan un cáncer. O sea, para mí esto tuvo mucho significado porque fíjate que mi madre fue madre de 4 hijos. Cuando nazco yo, mi padre se estaba muriendo de una enfermedad en ese momento. Luego libró, ¿vale? O sea, luego se salvó finalmente. Pero en ese momento mi madre estaba con 3 hijos adolescentes y de repente se queda embarazada. Completamente no querido, no deseado, ¿vale? Está bien, o sea, obvio, normal. ¿Quién va a querer tener un hijo cuando estás con 3 hijos adolescentes? Tu marido se está muriendo y además tú tienes que trabajar en los mercadillos ambulantes vendiendo y sacando adelante a tu familia. O sea, era una locura. Entonces de repente se queda embarazada, da a luz, pero mi madre se queda ya de por vida con una depresión posparto de la cual nunca salió. ¿Vale? O sea, sí, mi madre siempre tuvo graves problemas de depresión, psicológicos, mucho miedo, mucha represión. Era una persona que no se atrevía a hablar. Entonces, para mí, tuvo una vida en la que quizás su propósito fue simplemente criar a sus hijos, llevar a sus hijos al mundo. Y fíjate que cuando su cuarto hijo, es decir, yo, su último hijo, se casa y sale de casa, en ese momento le detectan el cáncer. ¿Sabes? No tengo ni idea de si era el destino o fue una casualidad o qué. Pero solo sé que no sobrevivió. A los 2 años creo que fue de que le diese el cáncer, ya se dejó ir básicamente porque ella también creía que ella iba a resucitar en el paraíso. Entonces era como, ¿para qué voy a luchar? También, ¿no? Oye, ya... Además era un cáncer de pulmón, ella nunca fumó, ella nunca... O sea, mujer más sana. Sin embargo, luego cuando te das cuenta de muchos cánceres y muchas enfermedades son somatizaciones del pensamiento, básicamente, ¿no? De cómo nos hablamos, de nuestros hábitos más tóxicos, de nuestros pensamientos también más destructivos. Muchas enfermedades aparecen por eso también. Creo, de hecho, que la mayoría. Tampoco soy médico, así que no me la voy a jugar tampoco con datos que desconozco y no controlo, pero
Pero bueno, sí que he estudiado mucho sobre el tema y sí que se dice que las enfermedades las ocasiona la mayor parte de la mente, la propia mente, ¿no? Somatizamos absolutamente todo lo que nos pasa en nuestra mente. Luego hay un componente genético y una variable genética que claramente esa parte, digamos, es más aleatoria, ¿no? Uno no la puede controlar. Pero en el caso de mi madre, estoy 100% seguro de que sus años de depresión, sus años de represión constante, de no poder hablar, no poder expresar lo que ella sentía, la llevaron a ese cáncer, ¿sabes? La llevaron a decir, bueno, ya está. Claro, tuvo algo que ver. Para mí sí. Para mí sí, es una corazonada, es una intuición que yo tengo. Pero bueno, también mi intuición me ha llevado a muchas cosas, ¿eh? O sea, es decir, confío mucho en mi intuición. Confías en ella. Confío mucho, sí. Confío mucho. Y nada, pues básicamente falleció al poco tiempo. Mi familia lo llevó más o menos porque pensaban y piensan que la van a volver a ver en el nuevo mundo cuando resucite. Cosa que, oye, está genial, está increíble. Pero bueno, para mí fue un palo gordo porque se me juntó lo de mi mamá con el resto de mis hermanos, ¿no? De mi familia. Porque ¿cómo viviste eso, no? Me dices un poco, ahora también viéndolo en perspectiva, pero en su momento, ¿cómo viviste esa separación en que dices, mi familia, o sea, dejo esto, pero mi familia me deja de lado? Es una oscuridad muy profunda, ¿sabes? En la que de repente todo tu conforma... O sea, es una oscuridad muy profunda y es un shock también. Y es tal shock que a veces... ¿Tú viste que tu cuerpo, cuando experimenta dolor extremo, te desmayas? ¿Sabes? O sea, como que cortocircuita, como que se te bajan los plomos, ¿sabes? Sí. Yo experimenté un poco eso. O sea, de tanto dolor, como que me pasó al otro bando de insensibilidad. ¿Sabes? Es que es muy raro hacer el duelo de tu madre, de tus hermanas mayores, de tu hermano mayor, de tu padre, de tus primos pequeños, de tus tíos. Es como... Tu realidad, lo que conocías como tu realidad ya no es... De tus amigos, de mis amigos de la infancia, testigos también. Ah, también estaban... También, que era para mí como hermanos. El duelo fue todo. Y encima me voy a Asturias, mi tierra. Y me voy a otro sitio completamente diferente. Entonces, fue tal shock y tal cambio que hubo momentos de muchísima oscuridad, muchísima oscuridad, muchísimo dolor, pero luego por otro lado era como yo también estaba arrancando mi vida desde cero. Ya fue cuando empecé a salir de fiesta, probé las drogas por primera vez. Oye, no se lo recomiendo a nadie, pero para mí era como un check que quería hacer de quiero probar la vida real. O sea, Claro, tuviste como una época de todo lo que no te dejaban, Claro. todo lo que tenías prohibido, ¿no? Sí, por mi personalidad. Por eso digo, no se lo recomiendo a nadie, pero yo en mi caso, para mí fue clave. Clave pasar por esa etapa. Porque a día de hoy yo no tengo ningún problema con nada, no estoy adicto a nada, o sea, soy una persona completamente sana, bebo alcohol muy de vez en cuando, o sea, es como... pero para mí en ese momento necesitaba vivirlo, ¿sabes? Y necesitaba saber lo que era estar con otras chicas, necesitaba saber lo que era el mundo real, básicamente. Y bueno, pues digamos que mientras pasaba, por así decirlo, el shock y el duelo, por un lado, pues por otro lado, también entre ataque de pánico y ataques de ansiedad, pues digamos que iba reconstruyendo poco a poco mi vida, iba haciendo todo lo que no podía haber hecho, o sea, todo lo que no podía hacer antes, ¿sabes? Muy loco. Pues es que me cuesta mucho explicarlo. Es muy loco ese cambio drástico, porque de repente te ves solo. O sea, de repente es como, bueno, ¿y si me pasa algo? Si tengo un problema que necesito apoyo económico, necesito apoyo de lo que sea, no tengo ahora mismo a nadie, ¿no? No voy a escribirles para decir, oye, mira, me ha pasado esto, ¿me puedes ayudar? No confío en que lo hagan. Me han dado de lado, me han dejado de lado. En momentos también más depresivos y más dolorosos, les escribía mensajes para solicitar un poco su apoyo, su compañía emocional. Tampoco contestaban, ¿sabes? Entonces era como... Me llevó mucho tiempo el aceptarlo y además luego tener como la fase de ira, la fase de enfado, ¿sabes? De decir, ya no os defiendo en mi mente, ¿sabes? Habéis hecho un acto de crueldad muy heavy. Muy heavy, o sea, es un acto muy cruel y muy inhumano, ¿sabes? Lo que han hecho, porque sabían cómo estaba yo y aún así, por amor, sí, pero están suplicando tu compañía. Es tu familia, es tu hermano, es tu hijo. Y aún así, no contestar, ¿no? Por eso, me refiero, por eso yo ya no les guardo rencor, no les guardo odio, para mí están muertos, ¿sabes? Para mí ya está, chao, están fuera de mi vida.
Por eso no me duele hablar ya de estos temas, ¿sabes? Aunque lo estén viendo ahora mismo, es como, bueno, ya está, vosotros elegisteis, yo también elegí. Y yo elegí ahora la mejor vida que puedo tener, que es en libertad, con mis normas, con mis reglas. Yo, por mí, volvería a tener familia, volvería a estar en familia, volveríamos a querernos todos, pero como no fue así y además en los peores momentos no estuvisteis, pues ya está. O sea, entiendo ya perfectamente que he de pasar página, es como si estuvieseis muertos para mí, yo es como entiendo que también será como si estuviese muerto para ellos, no hay esperanza por ninguno de los dos lados de que ellos salgan ni que yo vuelva, porque yo claramente no voy a volver. Y también he perdido la esperanza de que ellos en algún momento puedan despertar. Lo que eran todas tus creencias de vida, de un día a otro, cambian. Claro. Bueno, yo ya tenía un hábito muy instaurado, el cual empecé a trabajar en él antes, incluso siendo testigo, ¿vale? Por eso, gracias a ese hábito, yo fui saliendo poco a poco de los testigos porque yo tenía muy claro cuál era mi foco, mi vision board, ¿sabes? Entonces, digamos que a través de la meditación, a través de la visualización, de escribir, de hacer deporte, ¿sabes? Digamos, leer muchos libros, escuchar muchos podcasts, como este, escuchar grandes historias de gente, viajar, todo eso ha reconfigurado mi mente, con el tiempo, claro. Pero te diría meditación, lectura, escribir y afirmaciones. O sea, eso ha sido para mí clave. Yo he ido a muchos psicólogos, es decir, he ido a 7 psicólogos diferentes, he hecho muchas sesiones de terapia, han sido muy, muy buenas para mí, han sido increíbles, pero a la vez también te tengo que decir que luego el paciente es el que tiene que tomar acción, ¿sabes? Psicólogo te puede ayudar, es un espejo, ¿vale? Te hace de espejo, te hace verte, te hace analizarte, te hace entenderte mejor, te hace transitar ese problema de una forma más saludable, pero también conozco a gente que lleva yendo al psicólogo toda su vida y no ha hecho ningún solo cambio. ¿Vale? Alguien puede decirte, como en los cursos, ¿no? Te pueden decir esto, lo otro, o esto tienes que hacerlo así, que si luego tú no aplicas lo que te están explicando, Exacto. De nada sirve, ¿no? Exacto. Por eso a mí me preguntas, si yo puedo ayudar a una persona, yo puedo ayudar a una persona si la persona quiere ser ayudada. Yo le puedo dar las herramientas para que esa persona, digamos, se ayude a sí misma, incluso, ¿sabes? Porque luego la gente que, por ejemplo, usa el psicólogo para... no, es que él tiene la verdad absoluta, él tiene las respuestas a todo lo que me ocurre, y si yo de repente dejo a mi psicólogo, o sea, me refiero, hay gente que incluso se hace dependiente, ¿no?, de esta terapia, y es como, no, creo que es necesaria en la mayoría de los casos, sobre todo en los comienzos, pero luego tú ya tienes que, digamos, dirigir tu vida, utilizar esas herramientas, ponerlas en práctica y ser tú la persona que tome las riendas. No delegues tu responsabilidad externamente, ¿sabes? No, la responsabilidad es tuya. Entonces, usa las herramientas que sean, a través de un psicólogo, a través de un coach, a través de tu abuelo que te da los mejores consejos del mundo, perfecto, pero luego aplícalo y sé tú el que ponga en orden en su vida, ¿sabes? Que a mí, por ejemplo, los libros, hablabas, tema podcast, están interesantes, pero los libros están muy bien porque al final escuchas a gente que sabe mucho sobre ciertas cosas y en ese sentido a ti te ayudaron mucho, ¿no? Muchísimo. He leído muchos libros, tío. Cuanto a desarrollo, imagino. Sí, desarrollo personal, espiritualidad, ciencia, psicología, negocios. Al final ahí llega un punto en el que te das cuenta que dices, todo lo que sé estaba mal. Claro, sí, todo lo que me enseña. O sea, te das cuenta de que hay otra forma de vivir. Hay otra forma de pensar. Que no estás... hayas nacido donde hayas nacido, no estás predispuesto o estás condicionado a ser así toda tu vida. Esa es la clave para mí. Porque lo hablábamos antes, ¿no? El empezar desde cero. Porque tú has tenido que reconstruirte. Habrá muchas personas que les dará miedo pues salir de ciertas situaciones, ya no solo de presuntas sectas o de lo que sea, sino de relaciones, de problemas familiares. ¿Qué les podemos aconsejar a esas personas para no tener miedo a empezar desde cero y ir a por lo que quieran? Que evalúen si les das más... O sea, que evalúen a la larga, porque a lo mejor en el corto plazo no lo ven tan claro, pero visualícete de aquí a 2 años en la misma situación. Es decir,
si este problema no se va, si no haces nada, si sigues con los mismos hábitos. ¿A dónde estás en 2 años, ¿no? Con la misma situación. Lo mismo con tu pareja tóxica. Llevo una pareja que no me hace feliz, o sea, visualízate en 2 años con esa pareja. Mismas discusiones, misma toxicidad o peor, ¿sabes? Faltas de entendimiento. Lo mismo con estar en un trabajo atado, en un trabajo que no te hace feliz. Bueno, pues de nuevo, ¿no? Visualidad a largo plazo si no haces absolutamente nada. Entonces, número 1, ¿qué pasaría si no hago nada? ¿Vale? Es el coste. Yo le llamo el coste de no tomar acción versus el coste de tomar acción. Es decir, oye, si yo tomo acción, rompo ese miedo, ¿cómo estaría en 2 años? ¿Sabes? Entonces el salto, de repente se abre esa brecha, ¿sabes? Y para mí abrir esa brecha es una hostia, es un jarro de agua fría, un golpe de realidad de decir, vamos a ver, es que si estoy dejando de fumar, es que si yo sigo fumando en 2 años, estoy destruyendo completamente mis pulmones, en plan, con el vicio que tengo, pero es que si en 2 años yo dejo de fumar, imagínate, tío, cómo estaré de sano, de tal, de no sé qué. Entonces es como, hecho una mierda versus súper saludable, ¿sabes? Para mí, si el dolor no es suficiente de hacer el cambio y te está costando hacer el cambio, tienes que abrir esa brecha. Tienes que ponerte un poquito a proyectar a largo plazo y ver cómo sería si no haces nada versus cómo sería si haces cosas, ¿sabes? Entonces ahí ya se nota la diferencia y dices tú, ok, o sea, es que si sigo en el mismo camino, soy gilipollas o soy un cobarde. Eso es lo que realmente, honestamente, eso es lo que te va a hacer tomar impulso y tomar acción de decir, no, o sea, un poquito de amor propio, ¿sabes? Un poquito Claro. de amor hacia mí mismo me va a ayudar realmente a decir, no voy a acabar así. Sí, la importancia de tomar responsabilidad sobre que lo que te pasa es consecuencia de lo que has hecho. Porque mucha gente como que, obviamente, pues vienen cosas de casa, ¿no? Y hay ciertas Claro. cosas que son complicadas, ¿no? Sí, claro. Pero la mayoría de cosas que te pasan en la vida es por lo que tú has hecho, ¿no? Porque se dice de acciones Del pasado, sí. del pasado y acciones pues que no has cambiado. Total. Que vale, sí, tú vienes con cosas de casa o vale, vengo de una familia más humilde, pero eso no dictamina que tú tengas que ser pobre toda tu vida. Al final Total. es lo que tú haces, ¿no? Total. Exactamente. Sí, es como, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Me he criado en los mercadillos ambulantes, trabajando con mis padres, con la furgoneta y montando el puesto, tal, vendiendo chucherías, aceitunas, golosinas, no sé qué. Y encima, luego me meten en la cabeza toda mi puta vida que no está bien ser rico, que los ricos son malas personas, que están corrompidos por el poder, que no sirve de nada, que pongan en primer lugar a Jehová y que el dinero es malo, básicamente, ¿sabes? Entonces es como, son creencias que de verdad te... Bueno, eso y además luego un nivel de exigencia interno en mi hogar, además en mi casa, donde se nos hacía sentir constantemente que no éramos suficientes. Con lo cual, juntas un cóctel que hace que para una persona luego querer emprender y tener éxito sea muy complicado a nivel mental. No hay nada que me impida a mí crear un imperio, montar un imperio y ser millonario. Es lo único que a mí me impide es mi mente por la cantidad de creencias destructivas respecto al dinero y al éxito que a mí me han metido, que luego hacen que yo luego cuando esté emprendiendo algo o esté a punto de tomar una buena decisión o saltar a ese miedo, de repente, ¡pum!, me venga un de no, que no eres suficiente, Samu, no, que no eres tan bueno, no, que no eres tan útil para la sociedad, ¿sabes? Eso, o sea, para mí, honestamente, lidiar con esos pensamientos ha sido muy jodido. Sí, porque al final, ¿cómo puedes cambiar? Porque esas creencias son mucho más... El tema del subconsciente es mucho más difícil, ¿no? Trabajar, ¿no? Me imagino. Sí, un poco lo que he comentado antes, básicamente, a través de la autoobservación, de la soledad y de externalizar, ya sea te das una vuelta, caminas, hablas solo, escribes cómo te sientes. Son formas muy potentes de autoobservarte, de ir conociéndote, ¿sabes? Y una vez te conoces, ves exactamente qué creencias son las que no te gustan y sobre todo también qué creencias son las que sí que te gustaría tener acerca de ti mismo, ¿sabes? Y cambiarlas. Cambiarlas a través de meditación, a través de técnicas donde, digamos,
tu cerebro está en ondas Z, ¿no? En un estado más somnoliento, por la mañana, por la noche. Ahí son buenos momentos para repetirse afirmaciones, para meditar, para escribir, para proyectar, visualizar. Esos son muy buenos momentos porque digamos que está entrando información a tu subconsciente de forma directa, ¿no? Y lo está entendiendo como si fuese una realidad. Tú puedes cerrar los ojos ahora mismo, yo te puedo guiar a una visualización y te puedo llevar a la playa de tus sueños, donde se escuchan las olas de fondo, donde de repente tus hijos están riéndose, jugando en la arena, y donde ves tu móvil y de repente, pues eso, ves una notificación donde te dan una gran noticia, te emocionas, le das un beso a tu mujer. O sea, tú puedes visualizar esos momentos con los ojos cerrados, sentir cómo se te erizan los pelos de la piel, y no ha ocurrido nada de eso en el mundo externo, pero sí en el interno. Y que eso ocurra en el interno desata digamos, una cadena hormonal o sea, que responde directamente a tus pensamientos. Entonces tu cuerpo se está preparando ya para ese éxito. Con lo cual luego cuando veas ciertas cosas en el mundo real, tu sistema de activación reticular, que es básicamente, oye, color verde, pum. Y de repente, pues tú sabes dónde está el verde, ¿no? Color blanco. Bueno, pues lo mismo con, oye, oportunidades de éxito. Ayudar a una persona. Impactar. El coche de mis sueños, ¿no? Empiezas a verlo por todos lados. Entonces tu cuerpo ya está respondiendo a esa visualización que has hecho, a esa creencia nueva, y por ende, de repente cuando estás hablando con una persona, captas de repente información que antes no captabas, por ejemplo, ¿no? Tienes una conversación, hay muchísima información en una conversación con una persona random X, y de repente tú, como te has preparado previamente con esas creencias, de repente estás escuchando cosas que dices, hostia, me hablaste sobre eso, y eso cómo funciona, y de repente te empiezas a abrir ese nuevo camino, ¿sabes? Por eso digo, es una mezcla entre esa parte espiritual, que es la parte de la visualización, de la meditación, con la parte luego práctica y que necesitas tomar acción sí o sí para cambiar esas creencias, ¿no? Por quedarte en tu casa meditando no vas a cambiar. Has estado en una presunta secta religiosa. ¿Cómo ves la religión ahora? ¿Crees en Dios? La religión la veo como un vehículo para la espiritualidad, pero no quiere decir que lo vea como algo positivo. Es decir, no creo que se necesite una religión para acceder a Dios. Yo creo que todos tenemos acceso directo a Dios. De hecho, si voy más allá, creo que todos somos parte de Él. Creo que todo es parte de Él. Todo pertenece a Dios, por así decirlo, ¿no? Por eso mi concepto de Dios no es un tío con barba sentado en su trono y luego está Satanás por aquí merodeando, ¿no? Con la parte de Dios y religiones, me parece que si una religión te lleva a acercarte a Dios y vamos a decir así, no te limita en tus aspectos funcionales como ser humano y es saludable, pues oye, ánimo, perfecto. Si esa religión o ese vehículo para acercarte a Dios te dicen que tienes que alejarte de tu familia, de tu entorno, te dicen que deberías estar dispuesto a morir por esa religión o por lo que sea, eso, te alejan, te meten miedo, te meten culpa, técnicas de control mental, pues yo me alejaría. Lo consideraría innecesario. Te diría que no necesitas coger ese camino para acercarte a esa parte espiritual, ¿no? Esa parte superior de Dios. Porque en el momento que rompes con los testigos y tal, claro, imagino que allí la relación con Dios era muy odio, me imagino. No, o sea, Dios estaba en tu mente. Vale. O sea, no puedes... Cuando lo dejas no pasaste aún ahora odio todo lo que me han dicho. No, yo agradezco muchas cosas que aprendí de la Biblia. Agradezco también mucho la parte de estar alejado de vicios tóxicos, de drogas, etc. Fíjate que agradezco incluso la parte de esa represión sexual. También me hizo ser mucho más selectivo, ¿sabes? O sea, en mi caso, que soy que me gustan las chicas, o sea, soy hetero, me ha vuelto muy, muy selectivo a la hora de decidir con quién quiero estar, ¿sabes? El tener que esperar tanto a tener una relación sexual, ¿sabes? A poder perder la virginidad y además ser esa persona con la que luego encima me caso,
te hace que luego no estés tan perdido por ahí, ¿sabes? No busques perder tu energía Claro, con el aguantar cualquiera. las ganas, ¿no? Exacto. Muchas veces. Sí, el fijarte con quién realmente quieres invertir ese tiempo, ¿sabes? Ese momento. Lo valoras más. Claro, porque ahora se lleva mucho, ¿no? El tema de la promiscuidad y todo esto, como que... ¿Tú qué opinas de esto? De... Ancha es Castilla, yo. Yo poco, o sea, poco puedo opinar sobre esto porque al final no soy una persona promiscua. Podría serlo y no juzgaría a quién lo es, pero para mí, una relación sexual tiene un valor más allá del placer. ¿Quiere decir esto que yo no haya utilizado el sexo solamente para placer? No. Yo he usado el sexo para placer y ya está. Pero es verdad que no es el mismo sentimiento a cuando conozco mínimamente a esa persona y ha habido una conexión emocional con esa persona. Por eso yo me quedo con esta segunda parte, ¿sabes? Esta segunda parte te lleva a ser menos promiscuo por obligación, porque tú no estás constantemente conociendo personas profundamente. Entonces, el ir más piano, por así decirlo, te lleva a elegir momentos en los que digas, vale, ok, voy a invertir mi energía con esta persona, ¿sabes? Aunque sea una noche. Sí, pero ¿cómo ha sido esa noche? ¿Sabes? Versus a cómo es la tía que conoces en la discoteca. Claro. Yo lo veo así y yo me siento bien en ese modus operandi. La gente que hace lo contrario, pues listo, si les hace sentir bien, pero como en mi caso no, pues yo defiendo más el conocer a una persona, el mínimo, establecer una mínima conexión emocional, ¿sabes? Y aunque no quieras nada a largo plazo, aunque no quieras casarte con ella y tener hijos, pero sí que, vamos, esa relación va a ser, o sea, ese momento va a ser muchísimo más top. Porque en cuanto a los testigos, bueno, hablábamos antes del tema de Charlie Kirk, de esto que ha pasado. Sí. También iba un poco relacionado, imagino, con los testigos de estas son las ideas que tenemos, todo lo demás o es mentira o chocamos con todo. Es un ejemplo claro de cómo está polarizada la sociedad y cómo está radicalizada hacia un lado o hacia el otro. De todas formas, tengo que decir aquí, yo no voto a ningún partido político, no tengo tampoco una ideología en concreto porque siendo testigo de Jehová tampoco se me educó para ser y pertenecer a la política, pero tengo que decir que lo que se ha hecho es un acto absoluto o sea, es una barbaridad de radicalización. O sea, estamos hablando de un hombre que defiende unos ideales de forma respetuosa, donde pone sus argumentos, que puedes estar más de acuerdo o menos, pero los expone con mucha solidez y además te hace preguntas para que tú seas la persona que responde. O sea, me parece el mayor acto de respeto y de libertad de expresión que existe. Y cuando la izquierda, en este caso, ¿no?, una ideología en concreto, no está de acuerdo, intenta censurar. Eso también ha pasado en España y está pasando en España. Uh-huh. Por parte de la izquierda también. Cosa que hay ideales que son... Bueno, están muy bien, que todos defendemos, claramente, que todos queremos, pero lo que se ha convertido a día de hoy la sociedad o sea, se ha ido completamente de madre. O sea, estamos viendo técnicas coercitivas y técnicas de manipulación, de silenciación y de manipulación nuevamente muy fuertes. Sí, mucha censura, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, que a mí me hace mucha gracia, es como que eres de izquierda o eres ultraderechista, ¿no? No hay como, Sí. no hay como cuando tienes algunos argumentos que se van un poco hacia el otro bando, es como te vas no al bando, sino que al extremo. Sí. O sea, tú ves el gobierno como está. Eres una de las familias que, por ejemplo, han sido abandonadas literalmente en La Palma, en La Dana, en otras partes, en los incendios ahora que está habiendo. Te quieres ir del país porque no estás de acuerdo en cómo te están tratando. Tú estás pagando unos impuestos, estás pagando o sea, estás pagando una puta barbaridad de impuestos por exigir una mínima paz, una mínima calma, una mínima seguridad en tu país, y lo que obtienes es exactamente lo contrario. Y te llaman facha o ultraderecha por querer irte de tu país. O sea, la radicalización está muy bien montada a día de hoy en España. Y nos la hemos cosechado nosotros, ¿eh? Uh-huh. No es que ellos, qué malos son. No. Tú, con tu pasividad y tu comodidad, les has ido dando el poder a los de arriba.
Y piensas que manteniendo y votando, siguiendo votando, tú eliges algo. No eliges una mierda. Tú eliges un 1% y como mucho. No eliges nada. No eliges nada. Y además ahora la gente es como, no, voy a votar a este para que no salga este. Claro, es un poco eso. Ah, buenísimo. Ellos están así, todos, ¿eh? Hasta los que no salen están así. Y yo no tengo que gobernar, estoy aquí cómodo y encima cobro bien. O sea, casi como que les interesa más no estar en el partido. Entonces, yo por eso he elegido irme de España, tío. Me fui de España ya hace tiempo, paso aquí alguna temporadita en verano, simplemente por ver a mis amigos, pero estoy muy alejado de la mentalidad española, tío. Me da mucha pena. Y de verdad creo que la solución es irse de aquí y no participar en el juego. Irte, vete, no participes. Y da pena porque realmente España, si no fuera por todos los problemas fiscales, la mentalidad que hay, el confrontamiento, es el mejor país del mundo. Es el mejor país del mundo, tío. Está mal que lo digan dos españoles, pero amo España con toda mi vida. En plan, mira que he viajado mucho, he estado en países y tío, lo que encuentras aquí, nuestra cultura, la gente, o sea, es increíble, es increíble. O sea, de verdad que se vive extremadamente bien en España. Pero ahora tú sales a las calles a preguntar a la gente cómo se encuentra en España y está todo el puto mundo quejándose. Como mi granito de arena no está en salir a las calles y no está en... Simplemente mi granito de arena está en dar un mensaje, ayudar a la gente a que sea más consciente, a que despierte realmente, a que deje de participar en este juego, porque es un juego sectario y manipulador, ya seas del rojo, ya seas del azul, o sea, del verde, o sea, da exactamente igual, todo forma parte de lo mismo. Por muy duro que sea de escuchar, ¿vale? Te lo dice una persona que ha salido de una secta y sabe detectar cuáles son las técnicas coercitivas y de control mental de cualquier otro grupo. Y la sociedad como está armada a día de hoy es un clarísimo ejemplo. Entonces, bueno, eso es como veo yo a día de hoy la cosa. Ya no me importa mojarme. Sí, ¿no? Y sobre todo lo que hablábamos antes del confrontamiento. De que al final es como los de arriba te ponen ahí como el circo, ¿no? Para pelear y es lo que dicen, ¿no? Mientras estás peleando no te da tiempo a pensar. Eres el ignorante porque estás confrontando eso. ¿Soy de azul o soy de rojo? Y estoy discutiendo, pero no me da tiempo a pensar el porqué de las cosas o dudar, ¿no? Claro. Que es lo importante realmente. El ser una persona que dude de todo. En tu caso me has dicho que siempre decías esto y por qué. O sea, la importancia de dudar y no dar todo por hecho, porque al final lo que te digan, y lo hemos dicho, y el que no lo sabe es porque es ignorante, que nos están manipulando constantemente con la televisión y con todo, que al final hay que dudar, o sea, tenéis que dudar de todo. Mira, la manipulación antes le llamábamos la caja tonta. Oh, los que ven la televisión son las personas de 50, 60 años, son los boomers que están más manipulados, ¿no? Muchísimo cuidado que el algoritmo de Instagram es 20.000 veces, bueno, y TikTok, 20.000 veces más dañino y peligroso, pero a niveles muchísimo más heavies. Y sin hablar de la adicción que genera la locura esta. Para empezar, de la adicción, porque nosotros nos tiramos muchas más horas viendo el móvil y en redes sociales que nuestros padres en la televisión. Y con aporte cero, porque luego no te acuerdas ni lo que has visto. Correcto. Y no solo eso, sino que además luego tú vas construyendo una ideología, vas construyendo un interés, y ese algoritmo luego solamente te va a dar cosas que fortalezcan ese interés. ¿Entiendes? O sea, es una trampa perfecta de manipulación. Por eso el dudar, a mí me encanta dudar de mí mismo en el sentido... Yo tengo unos valores, ¿no? Unos valores muy sólidos, pero yo creo que es clave el decir, es que lo que pienso a día de hoy puede ser que en 5 años yo piense completamente diferente, porque ya me lo ha demostrado el historial, ¿no? Cuando yo pensaba que estaba en la verdad absoluta, de repente, pum, todos mis pilares se caen. Y me doy cuenta de que estamos en otra Matrix, ¿sabes? Es una burbuja dentro de otra burbuja. Una secta dentro de otra secta. Digo, ¿y quién me dice que no haya otra secta dentro de esa secta? O sea, es como... ¿Quién me dice que estoy en la verdad absoluta, ¿sabes? Que esto no es una simulación, tío. Entonces es como, pon en duda. No alimentes tu algoritmo. Pero no digo el algoritmo de redes sociales, sino el algoritmo mental. No alimentes tu algoritmo mental, porque al final, o sea, lo mejor que puedes hacer para ser un ser humano libre es confundirte constantemente. Es decir, meter información contraria constantemente a lo que piensas. Así tu base de datos va a estar lo suficientemente alimentada para tomar decisiones
no enfocado en algo radical, por así decirlo, ¿sabes? En algo que te va a cegar de ver otras opciones. Antes hablábamos de yados, cómo al haber estado en una presunta secta, siempre con presunta, Bien. Por si acaso. para evitar problemas, ¿cómo ves toda esta situación? Bueno, la gente que tiene alrededor, etcétera. Yo no he hecho su curso, pero sí que veo sus alumnos y me parece preocupante. Como mínimo preocupante. Sí que creo que es un mensaje... Es que también, claro, todas las sectas son iguales. Y todas las sectas tienen un mensaje, en cierto modo, positivo. ¿Sabes? Amarse... Esto las sectas, no pensemos... O sea, todas lo tienen, ¿eh? Pero el tema luego es... ¿Qué interpretación se le da a esa matriz base y qué nuevas reglas hay alrededor, ¿no? Claro, si ves a alumnos de Yados que dicen, a tomar por culo mi familia y no sé qué, y me he ido, y me voy a Miami solo y sin dinero, o me voy a no sé cuánto tal, o dejo mi trabajo para vivir del coaching. Y luego ves exactamente cuál es el valor que aportan a la sociedad, y luego dices, ¿y qué valor están aportando a la sociedad? ¿Sabes? O sea, quiero decir, ¿los medios justifican el fin? Depende de cómo sean los medios. Si los medios te están matando, tío. O sea, a mí me parece estupendo que te animen a levantarte a las 5 de la mañana, ser una persona disciplinada, estoica, ¿sabes? Joder, chapó. Pero, ¿cómo vives dentro realmente? ¿Sabes? O sea, ¿te vas a hacer millonario por eso? ¿Tu objetivo es solamente hacerte millonario? Con ese curso. O sea, no sé. No sé, es que tampoco te voy a decir que sea malo lo que están haciendo. Es que a lo mejor lo que están haciendo es el comienzo, luego se dan cuenta de que no quieren seguir ciertas doctrinas, ¿sabes? Que se les han enseñado en la academia, pero luego deciden, oye, mira, lo de levantarme a las 5, de hacer burpees y hacer contenido en Instagram, pero ahora especializarme en aportar valor de verdad a la sociedad, esto es algo que sí que quiero hacer. Hostia, pues bendito sea, ¿no? Mírame a mí, por ejemplo. Yo he nacido en una secta destructiva, pierdo a toda mi familia, pierdo todos mis conceptos base, salgo al mundo real y, coño, ahora tengo unas habilidades y tengo una forma de pensar, obviamente, escogida y elegida por mí, ¿no? Pero que yo lo potencio, o sea, es decir, yo estoy súper agradecido y me parece que, pues no sé, que este tipo de personas que a lo mejor están en, academias que son muy herméticas, ¿no? Y muy radicales, que te hacen alejarte de todo el mundo, usar un lenguaje en concreto, ser una copia del líder para vender y luego que vendes nada, o sea, es como... bueno, pues... Pero lo dicho, que si luego tú, digamos, despiertas o empiezas a ser consciente, puedes usar eso como palanca y está genial. Ahora me dices que te vas de España y, bueno, te vas en pocas horas a Miami. Tengo el vuelo en 4 horas. En breve, si hemos cogido el mejor día, ¿eh? Sí. Y nada, ¿por qué te vas a Miami? Me voy a Miami, bueno, razón número 1, tengo a mi novia allí, o sea, es decir, quiero estar cerca de ella, quiero estar a su lado, llevamos a distancia un montón de tiempo, pero bueno, al final el ser nómada, digamos, digital, o sea, el ser nómada como tal, te hace estar constantemente viajando y es complicado mantener relaciones sólidas así, ¿no? O sea, sí mantengo relaciones sólidas, perdón, pero una relación de amor no es complicado, o sea, es casi imposible, ¿no? No es lo mismo que con la parte de amistades. Y número 2, porque siento que Miami es un buen sitio para crecer y para impulsarse. No es mi sueño vivir en una ciudad, ni muchísimo menos. Adoro el campo, adoro la naturaleza. Yo soy de pueblo ganadero además, o sea, es como... Me encanta la naturaleza, me encanta la paz, pero siento que Miami es un buen sitio para rodearte de personas que han conseguido grandes cosas, que aportan valor a la sociedad, que entienden cómo funciona el juego del dinero y bueno, tiene de todo, no sé. Lo veo una buena oportunidad para crecer. Porque antes hablábamos, ¿no?, de que las técnicas de manipulación que utilizabais realmente eran como las ventas, que es a lo que realmente te dedicas ahora, ¿no? Sí, bueno, yo hace 4 o 5 años empecé en el mundo de las ventas a ofrecer mi servicio como, vamos a decir, closer de ventas, como comercial online.
para otras empresas, lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Que es aportar valor a la sociedad a través de lo que yo he aprendido y sobre todo dando como las herramientas que a mí me han funcionado, ¿sabes? He visto cómo mucha gente al final acaba convirtiéndose en gurús, inevitablemente, y la verdad que esto es algo que me he planteado muchas veces, ¿no? Porque digo, vale, yo ahora quiero dar un mensaje al mundo, un mensaje que ayude a las personas, pero no quiero que ese mensaje se tome como la verdad absoluta, ¿sabes? Quiero que la gente, cuando vea mi historia o vea mi ejemplo, por así decirlo, de superación personal, vean que ellos también pueden ser capaces. Y que cuando vengan a preguntarme cómo yo lo he hecho, yo les diga, mira, yo he usado estas herramientas, ¿vale? Y esta es mi forma de ver el mundo. Pero quiero que te nutras de esa forma de ver el mundo y de esas herramientas, pero que tú también te nutras de otros canales, de otras personas que también lo han conseguido y formes tú tu propia verdad, tú tus propias herramientas. A lo mejor a ti ir a nadar a la piscina es tu herramienta principal, o el yoga de meditación o de lo que sea, ¿no? Entonces yo siempre todo lo que voy a compartir, y de hecho estoy compartiendo ahora en una comunidad, es esas herramientas y esos procesos que yo he pasado de extremo dolor y cómo he convertido ese extremo dolor y una historia completamente diferente en la vida de mis sueños, ¿no? Que es la que estoy viviendo ahora, por así decirlo. Con dolor, con problemas, con baches, pero al final es la vida que yo he escogido. Y la vida de tus sueños no quiere decir que sea la vida fácil y feliz siempre, ¿sabes? Sí, dejaré el link abajo porque probablemente cuando subamos el episodio ya me has dicho que Sí, probablemente. en un mesecito o así, ¿no me has dicho que Sí, abrir la estarás? comunidad, sí. Así que nada. Nada, dejamos por aquí el episodio. Como última pregunta es ¿qué es lo último que has aprendido Lo último que he aprendido en la vida? en la vida. Qué buena pregunta. Creo que lo último que he aprendido en la vida es que está bien aislarse, es necesario aislarse durante un tiempo. Al buscar alguna vez soledad, ¿no? Sí, es necesario. Este último año, este 2025, para mí ha sido un año difícil, en el sentido de muchísimo crecimiento y mucha evolución personal. Y ha sido a través de la soledad elegida, de un aislamiento saludable. No hablo de un aislamiento completo. He visto amigos, he estado con personas, pero he elegido voluntariamente aislarme en muchos momentos porque sentía que lo necesitaba. Sentía que estaba en un proceso espiritual, vamos a decirlo así, en el que había tantas cosas pasando por mi mente, tantos pensamientos, que era, no quiero ahora mismo, va a ser fuerte decirlo, ¿no? No quiero ahora mismo desperdiciar mi tiempo en planes sociales que no me llenan cuando tengo mucho todavía. O sea, tengo un mundo aquí muy rico, muy nutritivo, que quiero seguir dándole forma, ¿sabes? Entonces, lo último que he aprendido es que el aislamiento y la soledad, épocas de aislamiento y de soledad al año, son completamente necesarias. No son fáciles, pero son extremadamente útiles y saludables a largo plazo para la mente. O sea, que la gente no tenga miedo a pasar momentos solo, ¿sabes? Que si le da miedo, precisamente, más razón para hacerlo. Sí, no, el miedo es el crecimiento, ¿no? Bueno, todos nos hemos dado cuenta, sí, de que al final cuando algo te da miedo, bueno, al principio no, pero ahora yo, por ejemplo, cuando hay situaciones que digo, hostia, no me gusta, digo, pues venga, a hacerlo. Claro, total. Ahí es donde está el crecimiento. Pues nada, Samuel. Muchas gracias, tío. Espero que hayas pasado un buen rato. Sí. Así que nada, dejaré tus redes sociales abajo, tanto tu comunidad privada y todo esto. Buenísimo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en la próxima.